Entonces, el tema de hoy entramos a la unidad 3, donde vamos a hablar sobre plantas medicinales de uso aprobado en Colombia. Es algo muy interesante que pueden lograr obtener un buen conocimiento. Todo lo que se dice acá, lógicamente, es sacado de diferentes libros. Entre ellos tenemos el Vademecum de plantas medicinales en Colombia. También tenemos otro que también nos va a ayudar aquí a despejar algunas dudas, algunos procesos. Lógicamente, la dinámica del curso, ustedes ya la saben. Si tienen alguna pregunta, duda, por favor, hacerla saber en el momento de la exposición para poder entrar en ese proceso. Estamos esperando un poquito que se active acá el PowerPoint. Listo, perfecto. En un minuto ya estaremos compartiendo en pantalla. Se activó equivocadamente. Entonces, vamos a mirarlo de otra manera. Espera. Entonces, aquí vamos a ver si lo puedo configurar. Listo. Entonces, vamos a hablar. Unidad 3, plantas medicinales de uso aprobado en Colombia. Todos me escuchan, creo que todos están. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Entonces, son 9 participantes en sala, vamos a arrancar el tema. En la unidad 3, normalmente vamos a tocar un tema muy interesante y es la definición también de plantas tóxicas. Pero antes de comenzar con eso, les voy a dar aquí un pequeño, digamos, mensaje. Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudar. Cuando hablamos de las terapias alternativas, algunas que tienen terapias alternativas conmigo, pues también creo que entendieron que una parte de nuestra enfermedad tiene que ver con nuestra salud mental. Todo lo que se refleja en nuestra mente posiblemente puede estar reflejado a nivel de nuestro proceso físico. Pues igual es un solo cuerpo, su mente es un cuerpo, el físico es un cuerpo, las emociones son un cuerpo, el parte espiritual es un cuerpo, y esos 4 cuerpos se contienen en un solo contenedor que es lo que vemos diariamente al espejo. Entonces, es importante preguntarnos por qué nos enfermamos y debido a qué nos estamos enfermando, y hacer un análisis de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro proceso dentro del medio. Entonces, compañeros, ya teniendo un poquito ese mensaje, hoy que vamos a ver, comenzamos con nuestras metas, que es analizar la acción farmacológica de las plantas y productos fitoterapéuticos con criterios de seguridad y eficacia terapéutica, conocer el listado de plantas medicinales y asociadas de plantas medicinales aceptadas con uso terapéutico en Colombia. Específicamente vamos a comenzar a tocar temas que tienen que ver con fitoterapia. Y por último vamos a conocer el listado de plantas tóxicas. Yo creo que primero va el listado de plantas tóxicas, publicado por la sala especializada de los productos naturales de la Comisión Revisora. Entonces, vamos a trabajar estos temas. Esas son las metas de hoy. Para alcanzar esas metas, en esta unidad que vamos a comenzar, que es la unidad 3, se debe cumplir con los siguientes criterios. Hay que leer el listado de plantas medicinales y asociaciones aceptadas con uso terapéutico en Colombia. Eso está en la plataforma. Normalmente yo ya los puse en PDF. Si quieren imprimirlo, tenerlo ahí como un documento de reserva, que es muy importante dentro de su farmacia. Continúe leyendo las diapositivas de plantas de uso medicinal aprobado con usos terapéuticos en 2018. Eso ya lo definimos prácticamente, se lo voy a desglosar de una manera por terapias. Y finalizar leyendo el listado de plantas tóxicas, ¿no? Es importante también que lo impriman y lo tengan ahí en su biblioteca personalizada. Bueno. Antes de comenzar, hay que entender algo. Para ustedes que próximamente van a ser empresarios, que próximamente quieren tener emprendimiento y quieren mirar nuevas opciones, entonces es importante agarrar una oportunidad
dice que significa estar dispuesto a entrar en acción. Estar dispuesto a entrar en acción significa estar dispuesto a asumir siempre un riesgo. Todo va a producir un riesgo. Estar dispuesto a asumir un riesgo significa estar dispuesto a adoptar un cambio. O sea que luego estamos hablando que una oportunidad siempre es una acción más un riesgo para obtener un cambio. Entonces, esto es una estrategia de mercadeo muy interesante y espero que algo les pueda ayudar siempre que vayan a mirar que van a hacer un emprendimiento, que van a hacer una inversión, siempre va a tener un riesgo, pero igual les va a traer un cambio. Sea bueno o sea malo, pero les va a tener un cambio y los cambios son importantes en nuestra vida porque nos hacen evolucionar. Bueno, comenzamos con el tema. El tema es fitoterapia como tal. Medicamentos fitoterapéuticos. ¿Qué son? Son aquellos ingredientes activos que están constituidos por productos de origen vegetal que deberán ser convenientemente preparados dándole la forma farmacéutica más adecuada para administrarlos al paciente. Por tanto, para la elaboración de dichos medicamentos se pueden emplear drogas vegetales, generalmente se presentan troceadas o pulverizadas, productos obtenidos por extracción como tinturas, extractos fluidos, extractos blandos, extractos secos o por destilación, como los aceites esenciales, que la mayoría son monoterpenos, o incluso principios activos purificados, siempre que estos tengan un margen terapéutico amplio. Eso es la definición de un medicamento fitoterapéutico. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación de la fitoterapia? La fitoterapia se utiliza tanto en la prevención y la mejoría de la calidad de la vida. Escuchen eso. La prevención, que es lo más importante en nuestra salud, y mejorar la calidad de vida. En eso es que se utiliza la fitoterapia. ¿Sí? Y es un tratamiento para las enfermedades. Fito quiere decir planta y terapia, pues terapia, que quiere decir tratamientos con plantas. En unos casos será suficiente para curar una patología. Se han visto casos muy interesantes en curar patología y en otros siempre va a ser un coadyuvante de otros medicamentos. Por ejemplo, si tengo un paciente con artritis reumatoidea y toma prednisolona, pero yo quiero poner un medicamento fitoterapéutico para que esas dosis de prednisolona no aumenten, porque normalmente aumenta, no baja, o ayudar a disminuir un poco la dosis de prednisolona, podemos utilizar medicamentos naturales como la arpagopitoprocumbes, como la ortiga iodata, con el sauce. Hay medicamentos que pueden ser utilizados en ese proceso sin necesidad de agredir al paciente, sino lo que vamos a hacer es un efecto coadyuvante, lo que nosotros llamamos algo integrativo, algo que sea funcional, y eso es importante, aprender a manejarlo. Y en esos ámbitos de aplicación de la fitoterapia. Otro ámbito de la aplicación de la fitoterapia, ¿sí?, es que ayuda a mejorar las afecciones leves y moderadas. Eso está por claro. Leves y moderadas, ¿sí? Dolores musculares leves o algunas enfermedades crónicas, o casi todas las enfermedades crónicas donde tengo una solución con fitoterapia, es mejor manejarla, evitando los efectos secundarios, reacciones adversas que pueden generar otros medicamentos. Entonces, podemos decir que el 90% de las afecciones tratadas habitualmente en asistencia primaria se pueden utilizar con fitoterapia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Señor, Buenas noches, profe. buenas noches. Me habla con Brandon. Profe, esto es que a mí me hicieron que es una pregunta. Sí, señor. Una joven, una mujer, Sí, ¿sí? sí, 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 Es sí. sexo femenino, alrededor, creo que de 18 a 20 años, no me acuerdo ahorita muy bien. Ujú. Me, ella es una persona que consume drogas. No Sí. es dependiente, pero ella me dijo que quiere desintoxicar su cuerpo de una manera natural, o sea, Ujú. fitoterapeuta. Sí, Entonces, digamos, fumo marihuana, sí. obviamente, inhala tusi, mete pepas, mejor dicho, es una cosa de locos. Ahorita la gente O sea, tiene un listadito. se loco, ¿sí? Entonces, ella me dijo que un poquito. O Bueno, sea, pero entonces, ujú. bueno, no somos quien para juzgar, dijo un No, amigo no, por no, sí, ahí. sí. Nadie ni condenar, ni juzgar a nadie, sí, ni criticar. Sí, sí, Exactamente, claro. ser ante todo un profesional. Ujú. Entonces, ella me dijo que quiere desintoxicar su cuerpo de una forma natural. Obviamente, pues, primer paso, dejar de consumir dichas sustancias, pero ¿cómo es la forma indicada o qué plantas medicinales podemos aplicar en este método?
Bueno, como muy, desintoxicación. sí, muy buena la pregunta. Mira, ¿qué implica el consumo de drogas? Un problema del sistema nervioso central, primero que todo. Recuerden que aquella persona que consume drogas es una persona que, disculpen la palabra, normalmente no le gusta enfrentar la realidad, se acobarda las situaciones. Entonces prefiere enfrentarlas de otra manera. Entonces ahí van los consumos de droga, ¿sí? O es una realidad en su casa, en su familia, que nunca quiso ver, entonces simplemente salgo de la realidad de alguna u otra manera, ¿sí? Ahora, normalmente en las desintoxicaciones con drogas, pues normalmente siempre vamos a los emuntorios más cercanos. Lógicamente, por consumir tantas drogas, el hígado tiene que estar afectado, el sistema digestivo, el sistema linfático y circulatorio tiene que estar afectado, eh, el sistema pulmonar tiene que estar afectado. Entonces, ahí se pueden utilizar algunos procesos de desintoxicación fitoterapéutico. Por ejemplo, podemos utilizar la clorofila cúprica sódica para desintoxicar todo lo que tiene que ver con la parte circulatoria y una parte digestiva. Utilizar, por ejemplo, el cardomariano como un drenador o mejora la función hepática, que es importante en ese proceso. Y para la parte pulmonar, ¿sí? Ahí podemos utilizar, ya podemos combinar algunos ingredientes que ayudan a mejorar las funciones del pulmón, especialmente por lo que ha consumido. No sé si ya ha llegado a consumir bazuco o solamente marihuana. No sé No, hasta qué, no, no. no sé qué Hasta ese punto no ha llegado esa persona. Sí, listo, perfecto. Entonces, Solamente ha sido como las más comunes sí, hoy en día. afetaminas y cositas así. Ácidos, No, eh, yo conozco porque pues me comentó, ¿sí? Me sí, dijo, la principal ha sido marihuana. perfecto. Eh, bueno, ahí entra, sería el tema sistema nervioso, Sí, claro, linfático y respiratorio. exactamente. Ah, Entonces, sí. yo Entonces, unas tales pilas, Popper, Tusi, ¿qué otra fue? Perico no ha consumido, pero igualmente entonces lo que hacen las pepas, bueno, las pilas que dicen, es alterar sí el sistema nervioso y sí, claro, cardiovascular, porque totalmente. digamos, en el momento que ellos dicen que estalla o que hace efecto, que es como a veces a los 5, 20 o una hora, la pupila se dilata muchísimo, Ana que uno, Midraza, mejor sí, dicho, exactamente, uno puede decir, pueden mirar a la persona, ellos no van a poder dormir porque están hiperactivos. Entonces claro. tiene Y después sistema. y después de eso que viene, una depresión, pero ni el Sí, qué. señor, exactamente. Entonces ya posteriormente ingresa eso, a una, le dicen la post, que es una Claro. depresión y la hijo de madre, que eso sí. Entonces, ¿qué hacen en la depresión? Otra dosis. ¿Para qué? Para evitar No, la depresión. ¿O qué hacen? no, en ese momento sí no consume más. En eso dice que le haga compañía, o sea, está triste, está bajoneado, entonces dicen que le haga compañía. Listo, perfecto. Mira, ahí lo que yo le digo, hay que utilizar algo para limpiar el hígado, hay que trabajar sobre la parte de limpiar el sistema como tal. La clorofila tiene muy buen acceso para eso, porque igual está consumiendo químicos que transforman la función. Y para la parte pulmonar específicamente, ya me iría un poquito de plantas más homeopatizadas y utilizaría unas goticas que se llaman taterpedrel, eh, que sirven para ayudar a desintoxicar la parte pulmonar. Y un poquito más allá, en drenación para las adicciones se utiliza mucho la nosgómica, que es una molécula que se sale de las habas de San Ignacio. Ya son tóxicas, pero en homeopatía se pueden utilizar y se pueden llevar. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos darle? Algo para el hígado, lógicamente. Vamos a limpiar todo el sistema, que podemos utilizar la clorofila, el cardomariano, la nosgómica y unas goticas que nos ayudan a mejorar la función pulmonar, como el tratapedre. 4 cositas de desintoxicación, tratamiento más o menos 12 semanas, pero siempre y cuando haya una voluntad de dejar las cosas, porque normalmente si no está la voluntad, si no quiere dejarla, si lo hace, bueno, siempre hay que tocar fondo para dejar las cosas. Entonces, en ese momento, cuando ya pase eso, lógicamente va a poder superar, pero sí tiene que ayudarse. Sistema nervioso central es un tema muy importante. En eso actúan plantas para manejar la ansiedad como la pasiflora, la valeriana y el toronjil. ¿Sí? Eh, le ayuda a manejar eso. ¿Alguien me quería decir algo? Te escucho por ahí.
No, profe, era lo que ya usted acaba de decir, para la ansiedad que Sí, claro. recomendaba. Yo recomiendo Obviamente, obviamente sí. lo primero como que hay que tratar de mire, solucionar, porque es cierto, o no sé si será lo primero, digo yo. mira, utilizaban antes un método muy interesante y era la lechuga. Parecía increíble, pero hacían aromáticas de lechuga y la persona cuando está muy en ansiedad, las aromáticas de lechuga ayudan a calmar, la actúa sativa, ayuda a calmar mucho las adicciones, pero hay que tomar gran cantidad, o sea, hay que tomar 2, 3 vasitos al día para mejorar las adicciones a ese proceso. Pero adicionalmente es el paciente que no va a poder dormir por la abstinencia, son 3 meses que va a estar crítico prácticamente. Si supera la etapa de los 3 meses, perdón, la primera etapa de los 21 días. Si supera la primera etapa de 21 días, acuérdese que usted crea o elimina una adicción en 21 días. ¿Sí? Si usted hace durante 21 días exactamente lo mismo, va a crear una adicción, algo que le genere placer al cuerpo y que haga estimulación de los receptores que activen serotonina y dopamina. Entonces, ¿ese es el síndrome de abstinencia también? Sí, señora. Entonces, en ese proceso lo que necesitamos es primera etapa 21 días, después va a ser un poco más fácil hasta los 3 meses y luego podrá superarlo, pero siempre va a tener ahí la intención, tiene que tener un proceso mental muy fuerte, meditación especialmente, mucha autoayuda, un entorno biopsicosocial bien interesante que le ayuda a mejorar ese proceso. Pero se puede hacer y pues lo ideal es que lo practique y por lo menos así después vuelva, pero va a ayudar a su cuerpo a desintoxicar un poco ese proceso de las drogas. Cualquier cosa me escribe y yo te doy el tratamiento por interno. ¿Ok? Profe, una pregunta. Hágale, Sí. profe. Sí, señora. Es que usted dijo que se utilizaba la lechuga. ¿Ya no se utiliza por alguna causa? No, sí se utiliza. Lo que pasa es que hay muchas personas que les da pereza hacer la aromática y tomarla y eso, pero sí se utiliza. O sea, estamos hablando antes de que apareciera como los jarabes, las cápsulas, todas esas cosas. Antes la gente utilizaba la lechuga, pero siguen utilizando y la pueden utilizar cuando hay alguna adicción, tanto en cigarrillo como en drogas, se puede utilizar. He visto buenos resultados para calmar la abstinencia, ¿sí? Como tal, ¿no? Es algo Profe, importante. yo le quería hacer una pregunta, no es así como tal de la drogadicción, sino de la pérdida de memoria momentáneamente. Sí. ¿Hay algún medicamento así fitoterapéutico que se pueda tratar eso? Y Claro. digamos que, bueno, usted me dice un medicamento, pero ese medicamento tendría contraindicaciones, digamos, con una persona que esté tomando algún tipo de medicamento y qué clase de tipo de medicamento. Pues bueno, hay una fórmula muy interesante que trae cabaína, que trae cabacaba y trae fósforo y que ayuda a activar todos los procesos cognitivos. Acuérdense que eso tiene que ver una conexión con la amígdala cerebral y el hipocampo, el hipotálamo y ese proceso como adicionalmente. Entonces, la cabaína, eso lo trae un compuesto, voy a darle un nombre comercial, Fofocabar, por ejemplo. Eso trae cabaína y ayuda a activar el proceso. Le digo ese porque es el que menos tiene por ahí interacciones con otros medicamentos. Bueno, los medicamentos, porque si el problema de la memoria está relacionado con los medicamentos que toma, pues puede ser difícil, pero si no está relacionado con los medicamentos que toma, podemos volver a activar ese proceso de la memoria y la cognición como tal. ¿Sí? Serían unos medicamentos que podría Profe, utilizar. ¿y deriva la edad? Porque digamos que sería para una señora de más o menos 75 años. Pero no hay Alzheimer, ¿no? No, pues no. Listo. Sino que, digamos, ella está hablando, no sé, normal. Y Se se pierde. acuerda de todas las cosas del pasado, de esas personas que Ajá. como Y, los de- abuelitos, que y, de- hablan de, ay, cuando yo era joven y así. y se le olvida el Y presente. a veces sí, Pues sí, mujer, ahí le estoy dando que está comenzando con unos principios leves de Alzheimer. Sería bueno que le echara una miradita con neurología. sí, yo había comentado también lo mismo. Entonces hay que O mirar. demencia senil, no, profe. No, eso es Alzheimer. La demencia senil viene después de que ya se pierde totalmente la memoria. Entonces yo creo que sí pueden haber unos principios de Alzheimer. Hay que mirar con neurología para mirar qué pasa, pero igual le pueden manejar el Fococabar para ver si de pronto ayuda a recuperar un poco ese proceso y esas conexiones como tal. Y esa base Profe, cabaína. qué pena, Señora. profe, usted me puede escribir el nombre. Por, Ay, por, no sé. por, por interno me ¿Por aquí? escribes, no, por Ah, por interno interno. me escribe y yo te doy.
¿Listo? Listo, Bueno, profe, muchas gracias. entonces continuemos acá Profe, con el señor. tengo otra pregunta, Ujú, qué pena, así tranquilo. ahorita. Tengo otro caso de una paciente sexo femenino, Sí, alrededor de 55 años a sí. 60. Ujú, Ella sufre de, bueno, ya fue al tema del neurocirujano, al sí. neurólogo, Ujú. y le dicen que sufre de la hormona dopaminérgica. ¿Sí? Sí, se Podemos le decir baja. que la hormona dopaminérgica, exactamente, la La dopamina dopamina. la genera el cerebelo, si no estoy mal, Sí, pues posteriormente no hay como algo que la genere aparte que un medicamento sintético. Estamos hablando de levodopa más carbidopa. La sí, persona lo señor. tiene que tomar Pero una vez al entonces, ¿pero día. él tiene con procesos de Parkinson? ¿No? Supuestamente inicios porque tienen temblor en un brazo derecho. Sí, Posteriormente dejó de tomar el tratamiento del medicamento y se le inició a avanzar hacia el brazo izquierdo. En el brazo derecho se nota más el temblor y no en el izquierdo. sí. Pues le Eh, voy a dar una respuesta muy interesante. El Parkinson, el Alzheimer comienzan en el estómago. ¿Sí sabían eso? eh, Normalmente es por pérdida de la flora bacteriana que genera esas. Acuérdense que el segundo cerebro, que es el colon, tiene una microflora bacteriana especializada que genera todas las sustancias. Es un químico, es una farmacia ahí dentro del cuerpo y lo que necesita el cuerpo lo fabrica ahí. Y para eso utiliza algunas bacterias y eso lo absorbe y por eso tiene esas, por medio de la mucosa y la esta, comienza a absorber esos nutrientes y va trabajando ahí. Pues ahí en ese caso no es que sea irreversible, pero ahí sería normalmente, yo lo recomendaría, bueno, hay algunos estudios con unas plantas, ¿cómo es que llama esta planta? Se llama, es una planta ayurveda india. Se me está pasando ahorita el proceso. Y también lo trae un compuesto que llama serenés, que le puede ayudar a comenzar a tomar, no tiene contraindicaciones con la levodopa y utilizar muchos probióticos para que le ayuden a activar toda la microflora bacteriana nuevamente en fabricación, pero esos son tratamientos a largo plazo. Y lo que hay que tratar es de evitar que aumente porque ya retroceder no se puede, pero sí podemos evitar que no pase más que a a un ella proceso. A ella le dijeron que pues se tiene que hacer el tratamiento con el medicamento y si ya pues Sí, claro, posteriormente avanza, se le hace la sí, inserción o aplica exactamente. que genere Entonces, dopamina, sí, sí, supuestamente. pero es mejor tratar de hacerlo naturalmente. Y pues igual Ajá. lo que le digo, es mejor tratar de buscar el equilibrio. Eh, yo le voy a, es Listo. que se me está viendo la planta actógena, pero sí Dale, hay una tranquilo. que yo después le Yo le explico escribo cuál por el sería. interno. Eso, perfectamente, eso es. Gracias. Bueno, entonces, sigamos con estos ámbitos de la aplicación. Principales patologías susceptibles de ser tratadas con fitoterapia. Tenemos del sistema nervioso central, podemos tratar ansiedad y trastornos del sueño, depresión, esencialmente leve o moderado, hay que aclarar eso, cefaleas, ¿sí? Podemos, eh, podemos trabajar cefaleas, trastornos cognitivos, lo que habíamos hablado ahorita, astenia, que es ese cansancio, agotamiento, ¿no? Y el aparato circulatorio podemos trabajar insuficiencia cardíaca leve o moderada, por ejemplo, el crataegos, como bueno para eso, o el pino albar, la hipertensión arterial con mastranto, es espectacular trabajarla, la estenosis venosa, varices hemorroides, castaño de India, centella asiática, hay muchas plantas ahí que se pueden trabajar, enfermedad arterial oclusiva, podemos utilizar nuevamente el resveratrol, por ejemplo, que hay muy buenos estudios sobre eso, la frigidez capilar también, o podemos utilizar algunos circuladores como ginkgo biloba, resveratrol, dependiendo de todo ese proceso como tal. Enfermedades del metabolismo, podemos trabajar en hiperlipemias, podemos trabajar en sobrepeso, en diabetes. Dentro del aparato urinario tenemos infecciones urinarias y litiasis, se pueden trabajar. Por ejemplo, los estudios interesantes que hay con el cranberry, los estudios interesantes que hay con el chancapiedra, que es para la litiasis. Del aparato locomotor, que es la parte muscular, podemos trabajar inflamaciones osteoarticulares y artrosis. Del aparato reproductor podemos trabajar en la mujer, especialmente en el hombre, pues la próstata. En la mujer podemos trabajar el síndrome premenstrual, esos casos de que llega el ciclo y, mejor dicho, parece que el mundo se fuera a acabar porque los cólicos, los dolores, la molestia, eso se puede trabajar, alteraciones en la menarca, en la menstruación o en su ciclo, síntomas asociados con la menopausia y todo lo que tiene que ver con hiperplasia
en hombres en próstata. Eso se puede trabajar con fitoterapia. ¿Qué más se puede trabajar con fitoterapia? Problemas del aparato digestivo, hígado y conductos biliares, como inapetencia, estomatitis, gingivitis, glositis, dispepsia, flatulencia, gastritis y úlceras, cinetosis. Todo lo que diga cine quiere decir movimiento, ¿no? Entonces, hiperimesis grávica, estreñimiento, diarrea y síndrome intestino irritable, hepatitis. Por ejemplo, ahorita que viene una crisis, ahorita viene no sé si llega a Colombia, pero ya en otros países se ha visto una hepatitis viral fuerte y está afectando mucho a los niños y a los adultos, ¿no? Discinesia biliares, afecciones dermatológicas como afecciones inflamatorias, infecciones de piel y las mucosas, contusiones y traumatismo, psoriasis, se puede trabajar con fitoterapia. Y del aparato respiratorio podemos trabajar gripe, resfriado, rinitis, sinusitis, faringitis, bronquitis y asma. Esto es sacado de un libro que trabaja y que nos dice cómo trabajar esto. O sea, esto ya es evidencia científica. Acá no es que se supone, no. Aquí es que se ha utilizado estudios en plantas y han logrado equilibrar, mejorar, bioregular, curar, efecto paliativo en estas patologías. Entonces la fitoterapia tiene un amplio, aquí como lo dice acá arribita, tiene un ámbito de aplicación lo más amplio que se puede hacer en ese proceso. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de fitoterapia en atención primaria. Se calcula que el 70 al 80% de la población mundial utiliza fitoterapia ha utilizado fitoterapia en algún momento de su vida, y en los países desarrollados el porcentaje de ciudadanos que lo hace de forma habitual sigue un ritmo decreciente. En Europa, la dispensación de plantas medicinales representa el 25% del mercado global, ¿sí? Siendo medicamentos de OTC, ¿no? De venta de restricción libre. ¿Eso qué quiere decir? Que la verdad, el aumento del uso de la fitoterapia en Colombia ha sido grandísimo. Yo creo que ya van en un 30, 70, más o menos, ¿sí? Por ejemplo, en este COVID, yo creo que los pacientes utilizaron un 50% fitoterapia, otro 50% lo que le mandaban, la cipromicina y pero se pegaron mucho a la fitoterapia. Entonces, eso lo podemos ver, bueno, los que trabajamos aquí en el medio estamos en eso, pues lo analizamos y lo vemos de esa manera. Y es muy interesante porque estamos volviendo atrás a nuestras raíces. De otra manera, pero estamos volviendo a las raíces, las que nunca debíamos haber salido de ahí. Bueno, la necesidad, factores que influyen Tengo en una pregunta que apenas. Sí, señor, claro, cuéntenme. Profe, hablándolo en porcentajes, la medicina química con la medicina fitoterapéutica, ¿qué Sí. porcentaje son iguales o la medicina química siempre va a ser un poco más efectiva que la fitoterapéutica? No es que sea más efectiva que la fitoterapéutica. Lo que pasa es que, o sea, la medicina química, pues, ¿cómo le explico? Es efectiva dentro de su ámbito, ¿sí? Por ejemplo, en enfermedades agudas, en urgenciología, es 100% efectiva y no tenemos de otra. Pero enfermedades leves, moderadas y crónicas que se puedan manejar por fuera, siempre va a haber una competencia de igual a igual, siempre y cuando las patologías estén ahí en ese proceso. O sea, me explico. Dentro de los ámbitos podemos trabajarlo con fito y podemos trabajarlo con alopatía. Ahora, la idea no es hablar, pues en mi caso, pues diría, no es hablar en que o lo trabajo con fito o lo trabajo con alopatía. Yo pensaría que hay que hacer es integrar. Si necesitamos es curar al paciente, no necesitamos con qué o cómo, sino lo podemos curar de las dos maneras. Yo he trabajado pacientes que están con internistas y yo les hago tratamiento por aparte y evolucionan de una manera espectacular, por ejemplo. Entonces, la idea es integrar, pero sí, podemos hablar mire este detalle que dice acá, la necesidad de disponer de los medicamentos adecuados a las necesidades del paciente, es lo que nos da exactamente ese porcentaje. Con las debidas garantías de seguridad, calidad y eficacia, se calcula que de las 2.000, mire cuántas enfermedades hay, 2.000 enfermedades agudas y crónicas catalogadas en la actualidad. O sea que, pues pucha, nos tocaría aprender 2.000 síntomas y signos para hacer los chachos. Yo creo que, no, eso no se puede. En 5 años no se logra un médico, en 6 años aprender 2.000 enfermedades. Y nosotros pues íbamos a estar ahí como ese proceso, ¿no? Y solo el 30% de esas 2.000 enfermedades son curables. Esos son los datos, son las estadísticas. Entonces el resto son tratadas sintomáticamente y pues sabemos que la industria farmacéutica alopática no se interesa
por dar a una enfermedad una curación final. Necesitamos es darle para que se mantenga en equilibrio, ¿sí? Y lo digo porque se han conocido casos de laboratorios que tienen curas de patologías como la diabetes o otras curas, pero no les da, prefieren archivar esos documentos, bloquear todo eso y seguir manejando 2 pastillitas diarias, la inyección, porque eso me produce más, ¿sí? Ahí es donde uno comienza como a separarse del proceso y decir, venga, hay otra cosa diferente que podemos lograr, trabajar estas enfermedades y llegar simplemente a mejorar la calidad de un paciente, ¿sí? O sea que con mayor o menor efectividad, el reino vegetal puede ser una fuente de nuevos medicamentos. Y siempre ha sido una fuente de nuevos medicamentos. El 25% de los medicamentos alopáticos que hay en el mercado son sacados de plantas. Una molécula, pero son sacadas de plantas. Entonces, son sintéticos, pero de ahí sacaron el proceso. ¿Qué otros factores influyen en la atención primaria? La fitoterapia puede ser útil para prevenir o curar multitud de enfermedades leves o moderadas. También puede ser una medida terapéutica coadyuvante de otras medicaciones para el tratamiento de enfermedades crónicas. Medidas paliativas de determinados síntomas en enfermedades que no tienen curación por el momento, ¿sí? La fitoterapia puede enriquecer las posibilidades terapéuticas, además de ayudarnos a intentar reducir la iatrogenia medicamentosa. Yo siempre les digo, si ustedes quieren emprender en su farmacia, yo quiero montar una farmacia alopática, quiero ser el duro del ibuprofeno, pero piensa esta alternativa también, ¿sí? Ahí déjenle un espacio a la fitoterapia, ahí hago una vitrinita donde yo ponga medicamentos fitoterapéuticos de todos un poquito, porque eso le puede salvar a usted un día, le puede ayudar en muchas cosas y pues va a ser de mente más flexible, porque yo siempre he dicho, el regente de farmacia tiene que aprender diferentes disciplinas. Alopatía, que es lo que más nos enseñan pues en la carrera. Hay que aprender fitoterapia, hay que aprender homeopatía, hay que aprender suplementación o medicina ortomolecular, ¿sí? Ahora existe la medicina funcional. Son 5 temas que tiene que desenvolverse el regente de farmacia y que todos los días en las personas que van a estar comercialmente los van a ver, ¿sí? Señor, ¿para qué sirve el alfa-lipoy? Uy, ¿qué es eso? Ah, no, es una cosa. Ahora que le digan, no, el alfa-lipoy es una molécula sacada de la cáscara de la papa y sirve para mejorar la neuropatía diabética y mejora las funciones pancreáticas. Ah, bueno, ahí es donde está el proceso. Ah, que para qué sirve una planta tal, la caléndula. Ah, la caléndula es un desinflamatorio y nos ayuda también a proteger la mucosa gástrica. Listo. Ah, ¿para qué sirve el ibuprofeno? Ah, que es un desinflamatorio. La idea es tener el conocimiento, o sea, no irnos por una sola meta, sino integrar todo. Yo sé de todo, ¿sí? Y ser flexibles y verá que ustedes son lo mejor. ¿Por qué? Porque va a tener siempre una opción bajo la manga para ayudar a tratar a un paciente. Y él va a ser el mejor. Créemelo, porque eso es lo que yo siempre le he apostado y es lo que yo he obtenido el conocimiento. Llevo 15 años en eso. A mí me dicen, es que yo tomo tal cosa, pues más o menos ya sé, porque también sé mucho de alopatía. Entonces, ¿qué tal cosa? Bueno, de hace alopatía de 10 años para atrás, porque no me he actualizado un poco, pero sí, normalmente las moléculas no han cambiado, lo que cambian son los nombres. Entonces, uno ya sabe y sabe cómo interpretar, sabe cómo manejar y cómo darles un tratamiento coayudante en fitoterapia para que el paciente sienta una mejoría. Y no necesitamos hacer quedar mal a nadie, simplemente sigue con su tratamiento médico. Mira, es que yo tengo el colesterol, hoy llega una señora con colesterol en 450, me mandó lovastatina. Sí, señora, es excelente con la lovastatina, pero de pronto es una función hepática mal, ¿por qué no limpiamos el hígado y tome este producto natural para ayudarle a que eso baje un poco más rápido? Y sí, dicho y hecho, así es que se trabaja esta parte, sin necesidad de interferir uno con otros tratamientos ni separar el proceso de la medicina. Bueno, ¿qué otro factor hay? La valoración del coeficiente beneficio riesgo-costo. Es muy interesante. La calidad del tratamiento implica que, a la vez que sea efectivo y seguro, porque con la fitoterapia usted va a lo seguro, no es muy rara vez que usted vea a un paciente con efectos secundarios, sea lo menos gravoso posible, tanto para el propio paciente como para el sistema sanitario. Los medicamentos a base de planta ofrecen en general buena efectividad terapéutica, con una baja proporción de efectos adversos y un costo económico reducido. Un ejemplo, que llegó un paciente
que toma Daflón, ¿sí? Saben qué es Daflón, que tiene espiridina y realmente es una planta, son plantas europeas. Dentro del mundo natural, pues imagínense que hay un compuesto, un laboratorio que trae exactamente una fórmula similar, pero es más natural. Y los costos son terribles. El Daflón vale 100 y punta, este medicamento vale 40.000 pesos. Y si yo me pongo a mirar la evidencia científica, a la evidencia científica es exactamente igual porque es la misma planta. Lo que cambia una es que está en moléculas sintetizada y en esta trae la planta como tal, pero es acá la misma planta. Entonces, eso es como usted mirar el Benastac y el castaño de India. En el Benastac dice Aexina y es un medicamento alopático, pero si usted pone a mirar castaño de India, ¿qué contiene castaño? Aexina hipocastano, es lo mismo. Y trae 300 miligramos. Entonces, solo que una es una molécula y la otra es la planta sistematizada. Entonces, eso ayuda a reducir los costos y tenemos el mismo beneficio como tal. Ahora, la libertad de elección terapéutica, escuchen esto, además de ser un derecho del paciente, algo que en Colombia, si ponemos a mirar nuestro sistema de seguridad social, que fue alabado hace poco porque es que era lo mejor de Sudamérica, nos viola el derecho de tener una libertad de elección terapéutica. Era para que el paciente, no es que yo quiero trabajar con las dos, ¿sí? Entonces, eso es importante, algo que no pasa en Europa, en Suiza, en estos países, y no es porque sean desarrollados, no, es que esto es simplemente de sentido común. Es uno de los factores que influyen decisivamente en la acción del tratamiento y por tanto en su efectividad. La prescripción de medicamento fitoterapéutico puede ser la terapia de elección en algunos casos, en muchos casos, cada vez más frecuentes de pacientes con preferencia por los remedios de origen natural y en los que tienen temor a los efectos secundarios de los medicamentos de ¿qué? De síntesis, de moléculas, porque nosotros sabemos el efecto positivo, pero no sabemos el efecto negativo. Ahora, antes de hablar de ya entrar a pleno fitoterapia, pues vamos a hablar un poquito de las plantas tóxicas, que también son importantes reconocerlas en nuestro país y que existen, y peor aún, que las personas lo toman, ¿sí? Las plantas tóxicas llamadas, son aquellas que poseen un riesgo serio de enfermar, herir o dar muerte a los seres humanos o animales. Por ejemplo, la hiera ingerida por los niños, masticada en infusión, la hiera venenosa, ¿no? Porque hay una hiera Elis que es diferente. En infusión de las hojas produce trastornos digestivos y mucho dolor de cabeza y de espalda, somnolencia, hasta convulsiones, con elevada temperatura corporal. Otras plantas como el citizo producen intoxicaciones parecidas a las provocadas por la cicuta, que fue cuando mataron a Sócrates. En las bayas de ciertas soláceas, por ejemplo, esta Solanum ducamara es familia de la berenjena. Ejemplo, de ciertas solanáceas, como la Solanum dulcamara, el nigrum y la Solanacea tuberosa, se encuentran un glucoalcaloide, la solanina, que se encuentra también en la berenjena, pero en muy dosis pequeñita. Por eso es que la berenjena no es recomendable comerla tan cruda. Es bueno que la pongan a grillar, ¿sí? Que tiene acción hemolítica y en casos graves puede conducir un enema cerebral. El veratrolabro, que era el famoso herbero blanco, tiene un alcaloide, la veratrina, que produce diarreas fuertes y una intoxicación bastante fuerte, parecida a la conidina, que es sacado de la Coniconapelus, que es una planta que se utilizaba antes para las fiebres y los dolores articulares y musculares. Entonces, es importante también conocer cuáles son las plantas tóxicas. Y eso lo sacó el INVIMA, ¿sí? Las plantas son, sin duda, los agentes causantes de toxicidad aguda que se reconocen de los tiempos más remotos, ¿sí? Probablemente una de ellas fue la responsable de la primera muerte por intoxicación en los primeros antepasados. Y desde ese momento hasta nuestros días, la relación del ser humano con la fitotoxicología ha seguido un tortuoso camino en las plantas que han representado muy distintos papeles. Miren, en antigüedad, si ustedes se ponen a mirar todas estas áreas de antigüedad que hablan sobre la muerte, los venenos y eso, el médico sabía más de venenos que ni de plantas curativas, ¿sí? Entonces, hay una planta muy utilizada como la belladona, que su nombre se dio precisamente, que es el Noxamus niger, que se le dio porque casualmente con ese veneno era que se mataban las reinas. Eso lo pueden ver en el Juego de Tronos, ahí que la reina se iba a tomar belladona para matarse. Entonces, ahí está una de las relaciones de las plantas como tal, ¿sí?
Aparte de su tradicional utilización como venenos en las flechas que utilizaban los amazonas para matar animales o para adormecerlos, hay que mirar que en las plantas tóxicas, pues actualmente las están utilizando para identificar las moléculas y están haciendo un efecto al contrario. Esas moléculas, como inhiben ciertos patrones del sistema nervioso central, como los venenos de las coleras y eso, pues están sacando medicamentos también ahí de una forma interesante. Acuérdense una teoría que dice Trimefausto Paracelso, ¿no? Dice, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de qué, de la dosis. Y en esto aplica mucho, ¿sí? Entonces, en homeopatía la belladona es espectacular para las inflamaciones. El veratrum que se utilizó, que son dosis mínimas, infinitesimales para los vértigos y la diarrea, espectacular. La conitina en homeopatía, que también son dosis infinitesimales, se utilizan mucho para las fiebres y problemas articulares. Por eso es que las conozco a pie de la letra, porque las he utilizado y funciona, pero en dosis infinitesimales. Entonces, pero las drogas en dosis altas pueden producir efectos secundarios. Entonces, la farmacodinamia de los tóxicos para evitar la intoxicación mental al comer las piezas cazadas, en ese caso de los indios, que no se reduce únicamente a los pueblos amazónicos. Las drogas vegetales entremezcladas, su toxicidad con la evolución humana, eso es verdad, muchas veces hay plantas que no se pueden mezclar, otras sí. En todas las culturas conocidas, enraizando en ocasiones en lo más profundo de los mitos, la literatura y la música. Sí, las plantas están en todo. Es que ellas tenía una lectura de una médica que decía, sin las plantas no vivimos. Entonces, ¿quién produce oxígeno? ¿Sí? Las plantas es lo más cercano a nosotros y yo creo que es un equilibrio. Así como ella nos da el oxígeno, nosotros le damos el dióxido de carbono, ella también nos da la solución en muchas cosas. Hay que entender esa parte. Y hace parte de eso, la literatura, la música y todo el arte, porque en ese estamos el trabajo de las plantas. Un poquito de historia. Una poción labrada con hoja de tejo, Taxus baccata, que inclusive se utiliza ahorita para el cáncer, era usada por algunas tribus celtas antiguas para suicidios colectivos antes de entregarse al enemigo. ¿Sí? También conocido es el caso de Sócrates, que el cual lo envenenaron con cicuta, que era colum maculatum. Se usó un veneno legal en la ejecución de la pena de muerte del filósofo, y la intoxicación masiva por miel contaminada con granulosina de rododendron que padeció el ejército de Ciro, el joven, 400 años antes de Cristo, por ejemplo, y se acabó el ejército. Cuando invadió lo que hoy es Turquía, el Imperio Romano gozó de merecida fama como envenenadora. La famosa Agripina, que era mujer del emperador Claudio, al cual asesinó probablemente con un plato de amatina al mismo Claudio. Entonces, ahí está. Esa es la historia de las plantas tóxicas. Y pues aquí en Colombia hay sus plantas tóxicas también. ¿Sí? Entonces, el INVIMA, ¿qué dijo? Dijo, pues, bajo el decreto 2266-2004, por el cual se reglamenta los regímenes de registro sanitario y vigilancia de control sanitario y publicidad de los productos fitoterapéuticos, consolida los conceptos emitidos por la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos que no han sido publicados en el sitio web del INVIMA. Entonces, ¿qué pasa con esas? Esta es, más o menos, vamos a mirar algunas, porque el que quiera lo puede bajar, está en la plataforma, aquí está todo ese proceso. Vamos a mirar algunas. Por ejemplo, algunas conocidas. Por ejemplo, aquí no hay ninguna conocida. Muestra a ver. Esta no es ninguna conocida por acá. Pero miren, por ejemplo, hay algunas que producen hepatocarcinogenicidad, otras que producen nefrotoxicidad, otras que producen dermatitis, sensación de calor, náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, deshidratación. De aquí, la árnica montana no se puede tomar. El uso oral de la árnica montana está prohibido. Se puede que aplicar y toda la que quiera, pero no tomar. Y nuestros antepasados lo tomaban, ¿sí? Eso tiene, eso se llama ciquetespenlactonas en el aceite esencial y puede producir náuseas, vómitos, dolores abdominales, vértigo, inducción de la conductividad, reflujos espinales, alucinaciones, gastroenteritis tóxica, tinea y shock cardiogénico. ¿Sí? Entonces, ahí está una de las conocidas que es bueno para aplicar, pero no para tomar. Otra, la famosa tropa belladona. Miren, belladona, que es una de las sonáceas, es un alcaloide tropano y afecta el sistema nervioso central y periférico. Y ahí sacan la buscapina, ¿no?
la dioxina o timbromuro, perdón. El NIN, que están utilizándolo tanto que para bajar el azúcar y eso está prohibido en el INVIMA, y es que puede producir hepatotoxicidad, nefrotoxicidad y puede afectar la parte cardiovascular. Cuando hablamos de la borraja, hablamos de la borraja indicum, no la borraja. Hay dos clases de borraja, una que utiliza para la tos, no es esa, y pues sí tiene algunos alcaloides peroxídicos que son hepatotóxicos. Eso sí en estado leve. Este señor que todo el mundo le dice que se lo toman y que eso es maravilloso, que es el famoso quinopodium, más conocido como Xenopodium ambrosidae, paico, el paico, se estudió que tiene un componente que se llama ascaridol, y en esos pacientes que han convulsionado alguna vez en la vida, así sea por fiebre o por eso, les puede producir efectos secundarios fuertes, cefalea, mareo, vértigo, náusea, vómito, mejor dicho, los puede hasta matar. Ahí en Santa Marta, creo que hubo un caso de unos niños que tomaron paico y se murieron, ¿sí? Eso fue un revuelo. De aquí, conocido el paico, el cardamomo, el aceite esencial, se puede consumir en la pepita, un poquito, pero cuando se saca el aceite esencial con un 0,1% de los monoterpenos heteróxidos, puede generar algunas afecciones. Señor. El paico no lo utilizan los abuelos o los antiguos para como purga. Exacto. Y todavía lo venden por ahí en los buses, a 5.000 pesos la papeleta, y eso es un peligro. Es bueno, pero es peligroso. Pero ellos igualmente creo que le echan algo más. No sé si Sí, ajo. no, sulfato de magnesio. ¿Y eso no hace como un contrarrestante? ¿O No, antes aumentará? no, pues lo que hace el sulfato de magnesio es como hace el efecto laxante más fuerte, ¿no? Sí, Ah, ya. sí, Profe, pero tomado de la planta directamente de las hojitas, no. Pues como hacen una infusión antes para dárselo a la persona. sí, Porque a bueno, mí me dieron mucho paico y aquí estoy viva. sí. ¿Y usted convulsionado? No, Ah, nunca. bueno, entonces no pasó nada, ¿sí? Ah, Por eso digo de gracias la a Dios, plantica, las entonces. hojitas directamente. Ajá, entonces, en pacientes que han convulsionado, sí, eso es grave, ¿no? Porque ataca el sistema nervioso central como tal, ¿no? Entonces, es diferente. Pero, profe, digamos, si la persona, dependiendo de dónde lo cosechan, el paico, puede afectar eso. O sea, digámoslo, Sí, sí, su es que señora María, muy bien de dónde es, no me acuerdo ahorita exactamente. Por mi parte, que es en Boyacá, mi abuela hacía eso. Entonces, digamos, el cambio de clima o el cambio de topografía cambia que la planta tenga algunas moléculas que la de allá no tenga a las moléculas que tiene la planta que hace que convulsione, ¿no? sí, claro, es verdad. Usted por ejemplo, eso se ve en farmacoergasia, ¿no? El cultivo y la zona donde se siembra la planta influye en los metabolitos secundarios que aparecen dentro de la planta, ¿sí? Y es verdad, puede que el paico que puede estar allá tenga menos ascaridol y los efectos tóxicos sean mínimos, ¿sí? Eh, Como puede ser que el paico que siembre en una región más seca o menos fría eh, tenga más aumento de ascaridol y los efectos sean más complejos, los efectos secundarios. Eso pasa y eso es parte de la farmacognosia, investigar eso. Por ejemplo, cogieron una semilla de cannabis y sembraron una en Europa y otra sembraron en África. Las de Europa generaron más CBN con un 35% más y no generaron THC, que es el efecto, es el que le produce el efecto alucinógeno. Y en las de África produjeron al contrario, produjeron un 75% de THC y solamente el resto en CBN, que era el del efecto para quitar el dolor. Entonces, es donde usted la siembre, donde vas a tener más principios activos, menos principios activos de la planta. Eso está por ahí. Por eso es que, no sé si se acuerdan del famoso noni, la moringa citrofola, porque también es de la familia, se llama morinda citrofola y la otra es moringa, ¿no? Diferente. La morinda citrofola es de la India y de Tailandia. Y usted la toma cuando extrae allá y ve unos efectos buenos. Pero aquí en Colombia los metabolitos secundarios eran otros y disminuyeron en todo lo que producía, que no me acuerdo el nombre del metabolito,
pero era un metabolito que era el que producía el efecto positivo del mole. Y aquí desaparecía ese efecto al sembrarla. Entonces, ¿qué pasó? La gente se cansó de tomarla y ya no pasó nada. Y ahí quedaron los árboles por ahí de noni, por ahí los encuentra uno por todos lados. Todavía lo toman, pero ya, no, ya es diferente la afección. ¿Sí? Entonces, eso pasa con las plantas normalmente. Sigamos por este lado. Esta conocida de acá, la dormidera, que nosotros jugábamos en el campo con la dormidera, que le pegaba a uno y la plantica se dormía, pues tiene unos aminoácidos que atacan directamente la replicación de la DNA en fase G1 tardía y puede producir efectos secundarios a largo plazo. La lantana cámara, más conocida como abrecaminos, sí, que pertenece a la familia de Verbenaceae, o sea, de la Verbena litoralis, y es hepatotóxica. Esa planta a mí me fascina, porque tiene los 7 colores. Es la única planta que creo que tiene 7 colores. Se la consigue en blanco, en amarillo, en naranja, en rosado. Bueno, yo tengo por ahí algunas en unos colores. Pero no se puede consumir porque es hepatotóxica, produce fotodermatitis en el ganado, imagínate. Puede producir problemas cuando hay embarazadas. Entonces, es una planta muy buena de jardín, pero no se puede consumir. Pero hay gente que la consume para algunas cosas. Pues como la utilizan, también tienen ese afín con las plantas que ha hecho tanto daño y al mismo tiempo es tan cultural. Entonces uno queda como en eso de la santería con las plantas. Entonces utilizaban esta lantana cámara que para que el pobre muchacho el negocio se le acabó, entonces le echémosle el bañito para que el negocio produzca. Entonces producía fotodermatitis, entonces Profe, ese proceso. Señor, cuéntame. eso sí, hablando ya que usted toca ese tema, profe, eso sí es real, o sea, que las personas utilizan ciertas plantas con un poder más allá de, no sé, de la Pues, pues mi fitoterapia. amigo, yo he estudiado tan a fondo las plantas que pues yo respeto mucho la cultura de la etnobotánica. Yo estudié con un mama y ellos creen mucho en los elementales de las plantas. Lo elemental es como una clase, no sé, como un alma viviente de las plantas. Y pues entra como en un romanticismo enriquecedor ahí de respeto a las plantas que ellos les tienen y pues los efectos que tienen las plantas sobre ellos es muy bueno. Entonces, lo que pasa es que yo pienso si podemos mirar en campos electrofisiológicos o magnéticos, se ha descubierto que las plantas sienten también, ¿no? Y se han descubierto que tienen un campo que puede conectarse con nosotros. Por ejemplo, los invito a leer, a ver en Netflix un documental de micoterapia, donde miramos cómo los hongos, en los micelios de los hongos, conecta todos los árboles mandando una información. Y esa información conecta todo el bosque. Y es como si estuviera usted conectado a una red eléctrica donde sabe qué pasó con tal árbol, sabe qué pasó con tal planta. Entonces descubrieron eso y que tenía campos electromagnéticos. Entonces, pues deja muchas cosas en interrogantes de si puede ser o no puede ser, pero igual hay personas que les encanta. Yo vengo de tradición muy cultural. Mi papá era agrónomo y era una tradición muy cultural de utilizar las plantas como un medio de procesos energéticos. ¿Sí? Y nunca lo hacían con cosas fines, santería, ni nada de eso. Simplemente era algo muy cultural que las plantas poseían como una energía especial y que eso le ayuda a uno como a conectarse un poco más con la naturaleza. Y mira, es que eso no necesita uno saber de nada de eso. Vaya usted para el campo 3 días y se le acabaron las dolencias, se siente mejor, respira mejor, los estados unidades mejoran. Entonces, es importante tener esas conexiones. Pero hasta el fondo de decir que eso hacen cambios en la vida de uno y todas esas cosas, pues no, pues eso no está evidenciado totalmente. Pero es la tradición y hay que respetar. Bueno, sigamos por este lado. ¿Conocidos de aquí? Pues no. Así, estos son más. Aquí la hierbamora de la India o la berenjena holandesa. Aquí se utiliza una clase de hierbamora que se utiliza mucho para la parte de las hemorroides y es muy buena y se utiliza también para la psoriasis, es aplicada. La dulcamara, que es venenosa, pero inclusive que ellas leí un estudio de la dulcamara contra el cáncer, por ejemplo, está muy bueno. Hay una clase de tomate, ¿sí? Que tiene unos alcaloides y trabaja sobre la inhibición de la actividad de la colisterinasa, o sea, a nivel hepático.
Y aquí hay la solución meloángia, hay una clase berenjena. Recuerda que les dije yo que contiene solanina y histamina y también puede ser afectar un poco el sistema. Entonces, es de la familia de berenjena morada y la berenjena normal. Por eso la berenjena hay que pasarla o brillarla o antes de comerla cruda. No es bueno comerla cruda de berenjena. Bueno, lo mismo pasa con la patilla. Cuando se combina con alcohol, como tiene cianos, el alcohol hace H1H, entonces podemos volver a un cianuro, entonces por eso se hacen intoxicaciones. Lo mismo pasa con la linaza, que también tiene algunos cianos, entonces hay que pasarla por agua caliente antes de consumirla para romper esos cianos y evitar que si llegue a tomar usted un poquito de alcohol, genere algún cianuro dentro de su organismo, ¿no? De aquí, prácticamente casi no conocemos, ya habíamos hablado de la hierba mora, la berenjena silvestre, que es parte de la Solanum, la Solanum tuberosa, algunas patatas en esto, que tienen un alcaloide, la consuelda, que es utilizada, el silpitum, que lo utilizan mucho que para la parte ósea y quitar dolores, pero tiene algunos efectos con alcaloides pirrosídicos que puede producir una hepatotoxicidad a nivel del cuerpo. Entonces, el tríbulo terrestris, aquí hay una contraindicación, siempre la he visto. El tríbulo terrestris es muy utilizado en Estados Unidos y tiene FDA para la parte de la testosterona. Es un análogo de la hidropiandotestosterona, un análogo de la HA, que es la hidropiandotestosterona. Y la utilizan ¿para qué? Para hacer ejercicio, para tener mejor capacidad, pero en Estados Unidos dicen que no hay problemas, que si hay una dosis que se puede utilizar, aquí nos dicen que no, que si hay hepatotoxicidad. Entonces hay que leer los estudios. Entonces aquí no aprueba el mismo las tribulas terrestres, pero lo traen de Estados Unidos, de la FDA, y lo utilizan mucho los deportistas. Como le digo, nada es malo, todo es malo, depende de qué, de la dosis. Entonces, ese es un punto. Bueno, ya en este caso, estas son las plantas tóxicas. Ahí en la plataforma está el listado completo. Si lo quieren bajar, lo quieren analizar, mirar, ahí perfectamente lo pueden tener en cuenta sobre ese proceso. Ahora, la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Eso es lo que nos hace la perfección. Recuerden eso. Muy interesante ese mensaje, por eso lo coloqué ahí. Y vamos a comenzar a trabajar fitoterapia directamente para algunos casos. Voy a tratar de darles como una fisiopatología leve, no avanzada, porque no es para entrar en el contacto de la fisiopatología, y vamos a tratar de manejar los tratamientos para esa fisiopatología. En esta tengo para el sistema respiratorio y para el sistema circulatorio. Entonces vamos a hablar de qué, del efecto de la planta, las reacciones que tiene, sus procesos secundarios, bueno, todo lo que podamos hablar sobre el tema. Entonces, primero que todo, cuando hablamos del sistema respiratorio, algo que fue muy contundente el semestre pasado y los años anteriores fue la tos, por eso que comenzamos con la tos. Realmente, ¿qué es la tos? Pues vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la tos. Es un acto reflejo fisiológico complejo destinado a mantener la permeabilidad de las vías respiratorias y evitar su uso mecánico. Es un mecanismo de defensa del árbol respiratorio frente a los cuerpos extraños o la excesiva acumulación de moco. Es uno de los síntomas, la tos, más comunes. Su prevalencia oscila entre el 5 y 40% de la población. En las vías respiratorias hay una alta capa de mucosas protectoras que capturan los pequeños cuerpos extraños, mientras que unos cilios desplazan constantemente el moco hacia la boca, formando el sistema mucociliar, que es muy conocido. Cuando estos mecanismos no son suficientes, se produce el reflejo de la tos. O sea, cuando los cilios no son capaces de desplazar aquellos cuerpos extraños para ser eliminados, prácticamente el cuerpo produce un reflejo que se llama tos, ¿sí? Y eso lo que hace es facilitar la excreción, los excesos de mucosas o de partículas que han sido extrañas o inhaladas. Se originan por estímulos irritantes que activan a fibras sensitivas de la mucosa respiratoria, activando el centro de la tos, que se encuentra en ¿dónde? En el bulbo raquídeo, y genera las reacciones de los bronquios, la tráquea y la laringe. ¿Cómo se clasifica la tos? La tos es aguda si persiste máximo, ¿cuántas? 6 semanas. Y crónica cuando sobrepasa ese tiempo. Puede ser productiva o no productiva. ¿Sí? O sea, tos seca
o tos húmeda o productiva. La tos productiva o húmeda es la que acompaña la expectoración. Es ese paciente que usted escucha toser y parece que fuera a desgarrarse ya desde los pulmones hacia afuera, e impide la retención de partículas extrañas o secreciones destinadas a su eliminación. Y el material expulsado se denomina esputo. Normalmente el problema de la tos productiva es cuando hay hiperactividad pulmonar, mucho moco, y ya no es capaz de eliminarlo totalmente en ese proceso. En la tos seca es cuando hay cuando se responde a estímulos irritativos sobre la faringe, laringe y las vías respiratorias altas, por inflamación de estas vías, caracterizado por ¿qué? Por dolor, irritación, vías respiratorias altas, picazón en la garganta. Entonces, hay que saber mucho de eso. No toda tos seca necesariamente es pulmonar. Mire, la mayoría de las tos secas son ¿de dónde? De respiratorio alto, y las tos húmedas sí van de más abajo, ¿no? Para que entiendan un poquito. Ahora, la tos productiva, cuando las secreciones son blancuzcas, lo más probable es que sea de origen viral. Cuando las secreciones son de colores como el arco iris, lo más probable es que de origen bacteriano. Hay que tener en cuenta eso. Tengan igual, ustedes preguntan, ¿tos seca, tos expectorante, ¿qué color son las flemas? Eso Ahí es en la tos, sabemos. ¿verdad, profe? Sí, sí, En la señor. tos es lo que usted dice. Pero cuando Ujú. es en el tema nasal, Lo mismo, también las secreciones. Si usted va a ver las secreciones, ¿qué expectora? No, eso es de colores, puede ser una rinosinusitis. bacteriana. Sí, bacteriana. Y cuando son blancuzcas tal, puede ser una rinitis, puede ser algo viral. ¿Sí? Esa es Ok. una clave que pueden tener. Bueno, sigamos por este lado. ¿Qué causa la tos? Pues inhalación de sustancias irritantes, enfermedades del aparato respiratorio bajo, enfermedades del aparato digestivo como la R, que es la enfermedad producida por reflujo gastroesofágico, causas nerviosas, ¿sí? Y causas ambientales, ¿sí? Hay una tos nerviosa que usted está riendo y ¿sí? Me atoré con la saliva, esa es la tos nerviosa. Y causas ambientales como el polen, como el humo, bueno, todas esas cosas que pueden producir tos e irritar. ¿Cuáles son los tratamientos convencionales o lo que miramos en alopatía para la tos? Nuevamente están los antioclusivos que tratan la tos seca, los mucolíticos como Enial, acetylcisteína, que rompen los enlaces de sulfuro del moco y los ayudan a eliminar. Aquí están los antioclusivos, creo que está la oroencina, el ambrosol, creo. Ambroxol y clorferinamina. Exactamente. En los expectorantes tenemos la activa el mecanismo de expulsión del moco. Entonces, esos son los tres que encontramos en el proceso de los tratamientos convencionales. Ahora, cuando hablamos de fitoterapia, ¿qué es lo que hace que una planta nos sirva para la tos? Pues vamos a explicarlo. Se recomienda especies vegetales utilizadas para tratamiento respiratorio superior. El acto benéfico de la mayoría de las plantas se ve a la presencia de mucílagos. Eso es algo que eso es lo que, y las saponinas. Esas son las dos cosas. Bueno, los mucílagos, saponinas y flavonoides, porque los flavonoides son antibióticos, que son polisacáridos complejos que tienen la función de proteger la mucosa orofaringea de inflamación e irritaciones locales, produciendo un efecto calmante e hidratante de la mucosa del tracto respiratorio e inhiben el reflejo de la tos. Ese por un lado, ¿sí? Otras plantas deben su efecto a la presencia de saponinas, que es la que aumenta la secreción. Las expectorantes son las saponinas. Aumenta la secreción viral y diluyen el moco, reducen su viscosidad y facilitan la expulsión. Entonces, aquí usted aprende a decir, esta planta era Elis, tiene saponinas. Esta trabaja es ayudando a mejorar o aumentar la secreción. Esta contiene mucílago, entonces protege la parte aérea superior alta y elimina la tos seca. Ahí está. Y otras especies que contienen flavonoides como el sauco, que son antitusivas, expectorantes y antiespamódicas, pero ya es por otro efecto de otras moléculas o otros metabolitos secundarios. Entonces, ¿cuáles plantas podemos utilizar en la tos? Por ejemplo, el eucalipto, que es muy conocido, y normalmente él siempre viene combinado, ¿no? Que propóleo, marañón, eucalipto, es lo que más se toma, ¿sí? El eucalipto lo combina mucho con miel y con propóleo, con marañón, con sauco a ratos, pero solito, y el totumo. Y es un buen producto. ¿Por qué? Porque tiene propiedades expectorantes. Aquí nos interesa qué propiedades tiene el eucalipto, es propiedades expectorantes. En su uso tradicional lo han utilizado para otras cosas, pero en su uso
farmacológico es un expectorante. ¿Cuáles son sus principales constituyentes? El eucaliptol, que es el que se utiliza, que es el efecto, el que hace el efecto dentro del eucalipto, y los otros flavonoides, los otros metabolitos, pues son acompañantes que tienen algunos otros efectos que pueden ayudar a trabajar otras patologías. Pero su uso interno es expectorante, su modo de empleo es oral. Normalmente el estrado fluido de 1 a 1 son 20 a 30 gotas cada 8 horas, eso es lo que más normalmente lo utiliza uno. Y mire, muy importante, cuando uno va a utilizar las plantas medicinales como tal, hay que hacerle ojo cuánto vamos a utilizar. 3 hojitas, 1 hojita, eso no le va a servir. O utiliza la dosis que es o no funciona, ¿sí? El estudio dice que para que el eucalipto le haga a usted tiene que utilizar 3 gramos, ni más ni menos. 3 gramos lo hace una decocción en un vaso de 250 ml y se lo da al paciente. Eso es, y eso le funciona. Si echa menos de 3 gramos, pues no funciona. Así de sencillo, porque eso es lo que el cuerpo está y necesita para hacer una recuperación. 3 gramos son pacientes de 70 gramos, de 70 kilos. Así de sencillo. ¿Qué contraindicaciones tiene? Si el eucalipto produce inflamación en el tracto gastrointestinal, no hay que darse el embarazo y lactancia, y cuando hay insuficiencia hepática, con muchos otros medicamentos, es mejor no utilizar. ¿Qué interacciones puede tener con otros medicamentos? Medicamentos que sirvan para la ansiedad. No hay que darle eucalipto. Es sencillo. Toxicidad es bastante alta, o sea, en el sentido de que podemos utilizarlo de una manera interesante, que para que se intoxique un paciente tiene que tomarse 4.5 gramos por kilo de peso. Eso es increíblemente demasiado, ¿sí? Entonces no hay tanto problemas por ese lado. La forma farmacéuticas y otras preparaciones, el extracto fluido de las hojas de eucalipto, extracto fluido de cocción, jarabe los consigue en combinación como tal. Otra planta muy interesante es la famosa Hera helix. Aquí en Colombia comenzó a llegar por un laboratorio químico, no llegó por natural. A pesar de ser natural, llegó por un laboratorio que se llama Abrilar. Uy, yo lo conozco, que cuando comencé esta vaina estaba muy pelado cuando llegaba el famoso Abrilar y se vendía bastante, que lo contenía el famoso Hera helix. Se utiliza como expectorante, ¿sí? Es mucolítico, ¿sí? Perdón. Es mucolítico, es expectorante y también sirve para esos ataques de tos que se ha tenido, tos espasmódica, pero tiene unos buenos estudios. Y es que dentro de los estudios de la actividad farmacológica, ¿sí? Contiene saponinas. Recuerde lo que le ha dicho la saponina, ¿no? Ayuda a romper el lazo del moco y sacar todo lo que hay allá dentro de la parte pulmonar, ¿sí? Los mucílagos protegen. En un estudio realizado con niños con asma bronquial a los que se le administró un extracto de hera, se observó la mejoría estadísticamente significativa, o sea, por encima del 50%. Estudios realizados con ratas, las cuales indujo inflamación aguda y crónica, mostraron que la administración del extracto pudo de las saponinas del extracto. Estos ya sacaron solo las saponinas y vieron que era antiinflamatorio, o sea, que desinflama la parte pulmonar. Y en pacientes con bronquitis, a las cuales se le administró un jarabe que contenía extractos secos de hierbas, se constató un alto. O sea, si yo tengo un paciente que tiene una bronquitis y lo tienen con antibióticos, lo tienen con los medicamentos respectivos, yo le puedo decir, tome Hera helix adicionalmente. ¿Para qué? Para que rompa los haces seguros, para que saque esas bacterias, y tiene un estudio muy seguro sobre ese proceso. ¿Sí? Ahora, porcentajes de ellos mostrado mejoría evaluando síntomas con tos, expectoración, disnea y dolor en el pecho. ¿Sí? Muy interesante este medicamento. Uso Profe, interno, una pregunta. señor. ¿Sí? ¿Y las personas que sufren de asma pueden tomar dicho medicamento? O bueno, Claro. de la planta. Sí, claro. Sí, tiene estudios sobre asma. Aquí, mire, niños con asma. Si trabaja sobre el niño, va a trabajar sobre el adulto. Listo, profe. Sí. Las reacciones, pues, embarazo y lactancia, cuando uno utiliza la hoja fresca porque tiene un metabolito que puede producir dermatitis, pero eso normalmente aquí en Colombia no lo traen así. Y toxicidad no se encuentra reporte, o sea, es un medicamento seguro para utilizar y lo puede utilizar sobre ese proceso como tal. Entonces, es muy bueno para aliviar todo lo que tiene que ver con la tos. Otro medicamento que se utiliza es el sauco, más conocido pues Sambuco nigra. El nombre común es el sauco, las flores de sauco. Recuerden, las flores de sauco. No es que le dice uno al paciente, vea señor, tómese 3 gramos de sauco, y el paciente se toma son las hojas de sauco. Hay una gran diferencia. Las flores de sauco es un expectorante.
Las hojas de saúco es un laxante. Imagínese usted con tos y tomarse un laxante, imagínese. Ese es el problema. Entonces hay que saber qué utiliza usted la planta, dónde tiene los metabolitos principales y qué metabolitos para función. Entonces el saúco se utiliza de dos maneras. Las flores, las hojas las utilizan para laxante y las flores como es un expectorante común. Ahora, el uso tradicional, las flores son usadas en infusión para calmar la tos, sinusitis, inflamaciones y es muy bueno para eso, la verdad que sí. En actividad farmacológica, las flores muestran actividad antiviral. Las flores y frutos expectorantes, hojas laxantes, las hojas son laxantes, mira eso. Y el modo de empleo normalmente son 30 a 40 gotas cada 8 horas. Si lo vas a tomar en infusión, las flores son 5 gramos sobre un vasito, medio vasito, 150 ml de agua cada 8 horas. Si quieres algo efecto laxante, utiliza las hojas, no utiliza las flores como bueno. ¿Qué contraindicaciones y precauciones? Embarazo y lactancia, obstrucción del aparato digestivo, apendicitis, obstrucción biliar, interacción con otros medicamentos, por favor no halos con laxantes, ni diuréticos, tipo hidroclorotiazida, laxantes, me imagino como el bisecaudilo, hipoglicemiantes como la metformina, la glibenclamina, la insulina misma. Hay un efecto muy interesante y es que este medicamento en los pacientes que tienen con quimioterapia puede aumentar los efectos adversos porque abre ciertos procesos. Entonces, estos medicamentos pues hay que tener en cuenta en los pacientes que están bajo efecto de quimio para darse. El resto no tiene ningún problema, no son mortales ni producen efectos diferentes a eso. Estas son las plantas que poco se utilizan en Colombia y que debíamos utilizar, la famosa hisopo. Yo no he visto un medicamento con esta planta, la verdad. Y esta planta se ha empleado en usos tradicionales con tratamiento de tos, resfriado, bronquitis. En la parte digestiva también funciona muy bien. Y contiene terpenoides, flavonoides y taninos. ¿Sí? El efecto de ella tiene que ser, es antibacteriano, lógicamente por los flavonoides. Entonces, ahí dice, el aceite esencial mostró una actividad antimicrobiana frente a números considerables de bacterias y hongos, por lo método de difusión de discos. O sea, colocan un disco, colocan los hongos, colocan las bacterias, le aplican una gotica y ahí sabe in vitro cómo le fue. Y se determinó que es un antioxidante el aceite esencial. De su uso interno, ¿qué es? Es un expectorante, pero también es un antibiótico muy bueno. Entonces, contraindicaciones, gastritis, embarazo y lactancia, síndrome intestino irritable y colitis ulcerosa. Tan raro porque en el uso tradicional, aquí es donde uno comienza a trabajar un poquito la vista. Trabaja sobre indigestiones, lo que utilizan las personas lo trabajan sobre indigestiones y dispepsias, y cuando usted mira las contraindicaciones después de los estudios, precisamente dice, no se puede dar en ese proceso. Entonces ahí queda como interactuando uno, bueno, sí se puede o no se puede, o será que es la dosis la que hace que pase esto, ¿no? Entonces, puede ser que la dosis que se necesita para producir el efecto antimicrobiano es más alta y puede generar irritación en vez de mejoría. Recuerden, la dosis es la que hace que el medicamento sea preciso o sea impreciso para el proceso común. Otra muy conocida, que es la malva silvestre. Acuérdense, había una fórmula espectacular que sacaba el laboratorio Rafael B, que dejó de sacarlo, no sé por qué, que se llamaba malva romero eucalipto. Ese jarabe, eso se tomaba 2 o 3 cucharadas uno ya cero tos, porque la malva también es un antibiótico. Tiene taninos, su color lo demuestra. Las plantas con color morado tienen taninos y flavonoides, son antibióticas, las flores. Entonces, la malva tradicionalmente la han utilizado como expectorante, también es un poquito laxante, la han trabajado en tratamientos de bronquitis, estreñimiento, en accesos, tos y problemas de inflamaciones en el área bucofaríngea. ¿Qué contiene? Mucílagos, entonces, de naturaleza irónica, y tiene taninos, tiene flavonoides también, entonces está muy compuesto, muy bueno el compuesto. Como tiene mucílagos, pues también nos sirve como expectorante. En la actividad farmacológica realmente no existe un estudio sobre esta especie vegetal real, pero en España sí hay estudios, aquí en Colombia. En España la utilizan muy bien, la están utilizando hasta para bajar de peso. ¿Sí? Hay unos estudios que leí aparte de España. El uso interno acá lo utilizan como expectorante, es un buen antibiótico. La malva también la utilizan para la parte digestiva, caléndula más malva, yo he visto una combinación, pero aquí lo utilizan como expectorante
y es un jarabe, se toma 3 cucharadas al día, en infusión se utilizan 5 gramos, esto lo consigue uno en la plaza de mercado o en las famosas, todos estos medicamentos que les he dicho, compañeros, usted los puede conseguir dentro del mercado colombiano. O sea, ¿yo qué hice? Cogí el Vademecum de plantas oficinales de Colombia, lo que está acá, revisé cuáles están actualmente comercializándose en Colombia. Cogí el libro Vademecum de plantas colombianas, perdón, el libro del Vademecum de algunas plantas en Europa y inclusive fue una integración para poder hacer esta diapositiva. O sea, me tocó leerme 2 libros para poder trabajar en esto y definir planta por planta, tanto en Colombia que quepan o tuvieran un cupo en la acción farmacológica que decía el otro libro. Entonces, todo lo que yo le he dado lo consiguen aquí en Colombia. Algunas no, muy poquitas no, yo le digo cuáles, pero el resto ustedes los pueden utilizar acá y los consiguen en sus debidos procesos. Marañón. El marañón es este fruto muy conocido aquí en Colombia. Utilizan a corteza, Anacardium occidentales, es el nombre común del marañón. Normalmente, sus usos tradicionales, pues el cocimiento de la corteza es empleado en el tratamiento de la diabetes. Pero aquí en Colombia lo utilizan el famoso propóleo marañón, que es lo que nos ayuda para la tos. Y es que contiene flavonoides, que es un antibiótico muy natural, ¿sí? Tiene antriquinonas, que puede ser familia de la sábila, que nos ayuda con un efecto laxante. Tiene alcaloides, pues calma, acuérdense que los alcaloides, todo lo que tiene alcaloides para el dolor. Y los taninos, que tienen una influencia en ese proceso. Entonces, ¿en qué funciona hecho? Es antibacteriano. Frente a bacterias gram positivas y gram negativas de los extractos en el tarón y las hojas. Eso quiere decir que si uno utiliza el marañón, lo puede utilizar como un antibacterial. Y mire, y en el Vademecum de plantas colombianas lo utilizan como polisemiante y antiinflamatorio. Pero acá es antiinflamatorio en sentido de la parte bronquial. Es muy bueno y lo utilizan para eso. Acompaña muy bien el eucalipto, acompaña muy bien el propóleo y el sauco. Muy bueno para esa combinación. Entonces, decocción, 20 gramos en litro de agua, una taza varias veces al día, por ahí 3 veces al día, y cucharada 3 veces al día, normalmente eso. Las contraindicaciones no se han reportado. Qué pena. Sí, señor. Cuenta. Volviendo un poquito al tema anterior que se ha dicho, que la tos seca y la tos productiva, digamos, nosotros cómo podemos saber que, digamos, el sauco, el marañón o la malva son para la tos seca o la tos productiva. Bueno, pues depende de lo que contiene, si tiene saponinas o tiene mucílagos o tiene flavonoides, ¿sí? Entonces, Ya. sí, Ya. entonces usted Listo. se acuerda que al principio le dije yo, los que tienen saponinas pueden ser expectorantes o pueden romper la mucosa, los que tienen mucílagos protegen en la tos alta, las que tienen flavonoides pueden ser muy buenos antibióticos. ¿Sí? O sea, más o menos por ese lado, pero también quería hacerlo así, no alcancé a hacerlo así, se los iba a desenvolver de esa manera. Gracias por preguntar, porque lo iba a hacer también de esa manera. Iba a ser más preciso. Profe, ¿y qué hay con el propóleo? Es que el propóleo no es una planta. Acuérdense Sí, yo que sé que no es una planta, ese es sí. el... ¿Qué es el propóleo? A ver. Es un jarabe que le Sí, preparan con pero usted el sabe polen. sabe qué es el propóleo, ¿de dónde sale el propóleo? De las diferentes plantas. Pero No, el polen, ese es el De propóleo. de las abejas, profe. por eso Bueno, el polen. no se confundan. Una cosa es la miel, otra cosa es el polen, otra cosa es el propóleo, otra cosa es la jalea real y todas salen de la abeja. Por eso, todo es de la abeja. Sí. Entonces, el polen es lo que recogen las plantas que me dijo el compañero. La jalea real es lo que fabrican de las glándulas sebáceas las glándulas sebáceas de las abejas. De la reina. Sí, exacto, que es una jalea especial que consume la reina. Eso lo consume la reina para su efecto reproductor. Por eso es que la jalea real es tan famosa, junto con el polen, que para todo lo que tiene que ver con la parte reproductiva y para la energía en el cuerpo. ¿Sí? Y el propóleo es el popó de la abeja. Uy. Bueno, pero entonces, por eso le preguntaba, ese es el ¿Esa es propóleo. la misma cera? No, la cera, la fabricación, sí, la cera es otra cosa. ¿Sí? Entonces, el propóleo, yo que sepa, y ellos hacen,
¿Y por qué descubrieron que el propóleo era tan bueno? Imagínense que usted sabe que eso nace, son huevitos chiquiticos y esos están expuestos a muchas bacterias, a muchos virus y eso. De las abejas lo que hacían era crear un surco alrededor de los huevos y eso los protegían de todas las bacterias, virus, y dijeron, uy, esta vaina es buenísima, y así comenzaron a utilizar el propóleo como antibiótico, y es muy bueno, es uno de los mejores antibióticos que hay, inclusive por ahí vi un estudio en Helicobacter pylori con propóleo, pero el propóleo real es amargo, no es dulce, el propóleo real es amargo. Cuando uno toma gotas de propóleo puro, toca disolverlas en un poquito de agua porque esa es una cosa amarga terrible. Entonces, para que entiendan más o menos de dónde sale eso. Bueno, pero el popó de la abejita pues no es tan No, malo. eso es una No, abejita. porque como ellos todo lo toman es de las planticas. Exactamente, o sea, eso no tiene ningún problema Las y es un efecto flores. antibiótico, ¿sí? Es como, sí, ya fuera un animal cochino como el camarón, de pronto dice uno, vas, pero no, es una abeja, o sea, son más limpios que nosotros de por sí, y tiene una red de inteligencia muy, muy interesante. Sí. Bueno, entonces, sigamos por este lado. Esta plantica es muy chévere, la famosa marrullo blanco, ¿sí? Normalmente el marrullo blanco tiene algo muy interesante, que trabaja también en la parte digestiva, pero es muy bueno para la tos, es un antitusígeno, o sea, este sí bloquea la acción de la tos y es expectorante, ¿sí? Entonces, él tiene una propia fórmula, que es la lactonas diperténicas, que es la marrubina, que es el que hace el efecto antitusígeno, y contiene flavonoides, que también ayuda a mejorar muy bien la parte de trabajar la parte antibiótica levemente sobre los efectos de la tos como tal. Interacción con otros medicamentos, es un expectorante. No administrar concomitantemente con agentes que potencian la liberación de serotonina, como los antiarrítmicos, algunos antidepresivos y antieméticos. Medicamentos hipoglicemiantes puede aumentar su efecto por la administración concomitante del marrubio. O sea, si yo doy una metformina y tomo marrubio, lo más probable es que el azúcar se baje, ¿sí? Y los otros los inhibe, ¿sí? O potencia, depende de qué medicamento va a hacer dentro del proceso. Entonces, no se conoce reportes sobre toxicidad de las plantas, las formas farmacéuticas y preparaciones, solución oral, extracto, hojas, 4.5 gramos de la dosis oral, lo importante, y se utiliza como antiexpectorante, perdón, es expectorante. Precauciones en pacientes con problemas cardíacos o renales, pues lógicamente, pues tiene unas metabolitos secundarios que pueden interactuar sobre esos pacientes como tal. Esta flor es muy conocida porque es una flor de jardín, la famosa viola tricolor, y le llaman pensamiento, ¿sí? Es la que está ahí al fondo. Ella es muy conocida, ¿sí? La llaman la flor de la Trinidad, bueno, tiene muchos nombres por ese lado, y normalmente se usan las hojas y las flores, y se les atribuye propiedades depurativas en la parte de uso tradicional. Trabaja sobre el impetigo, acné, prurito, y también lo utilizan como expectorante. Es útil de tratamiento de bronquitis y tos en los usos tradicionales. Ahora, en el uso de la farmacología, miramos que este tiene ácido salicílico, que es muy parecido al ácido acetilsalicílico, tiene derivados fenólicos, ¿sí? Tiene un mucílago, ¿sí? Que ayuda a proteger las vías, es antitusivo. La infusión y la decocción del extracto etanólico de la planta tuvieron una propiedad antimicrobiana, ¿sí? O sea, trabaja sobre bacterias gram positivas y gram negativas. La actividad de los extractos comparados con las fracciones sugiere interacción sinérgica entre los compuestos de la planta. Bueno, eso ya es para saber qué trabaja sobre eso. Yo pienso que los colores influyen un poquito. Y el uso interno es un antitusivo como tal. Entonces, pensamiento, viola tricolor, señora. Profe, ¿se ayuda a desmanchar la piel? Pues yo utilizaría más la azucena, ¿sí? Que está comprobado, pero parece ser que tiene para convertir algunas afecciones cutáneas y puede ser que tenga algún momento alguna experimentación. Tocaría ver si existe un metabolito que trae sobre eso, ¿sí? Pero el de desmanchar la piel por tradición fitoterapéutica es la azucena. O sea, Pero sí, en cómo, profe, o sea, ¿la las coloca flores, uno a hervir? ¿Las florecitas? las flores de azucena, sí, las coloca a hervir y usted se la aplica con un algodoncito, con una gasa y al otro día se va a sacar, ¿sí? O sea, de noche. Entonces, de noche, claro que sí.
Perfectamente. listo, profe. Bueno, la posología de la viruela tricolor es 30-50 gotas 3 veces al día, el extracto fluido. Infusión, tomar 3 tazas al día. Contraindicaciones y precauciones, embarazo y lactancia, niños menores de 2 años, personas que... Este medicamento sí no se puede utilizar, este fitomedicamento, con personas que sufren de asma, porque de pronto hace una irritación en la parte baja. Toxicidad, no existen estudios sobre particular y se puede tomar en cápsulas, jarabe, extracto seco, en esas presentaciones que viene actualmente. Ahora, hasta acá lo que trabajamos sobre la tos productiva y la tos seca. Hay unos medicamentos que pueden trabajar sobre la fitoterapia para afecciones respiratorias, como es el asma. Para infecciones respiratorias y el asma, pues vamos a ver algunos desde la parte colombiana que pueden trabajar eso. Las enfermedades respiratorias son las causas más frecuentes de la consulta de atención primaria, constituyendo un importante problema de salud como morbilidad, mortalidad muy elevada. Se puede dividir en 2 grupos, enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas. Aquí estamos hablando solamente de como le digo, una fisiopatología leve. Las enfermedades infecciosas es uno de los grupos de las más frecuentes en el cuidado común de origen vírico, originando más consultas con el médico y ausencias laborales. Son síntomas que pueden ser presentados en cada persona de forma diferente. Puede incluir goteo nasal, congestión nasal, picor y cosquilleo en la garganta, estornudos, ojos llorosos, fiebre, dolor de garganta, tos seca y leve, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio leve, escalofríos, y empieza 2 o 3 días de la entrada del virus en el cuerpo. Los síntomas pueden durar desde unos días hasta varias semanas. Los que más, mire, este libro fue sacado muchísimo antes de que conociéramos el famoso coronavirus, que ya van a cepa 19. Entonces, los coronavirus siempre han trabajado sobre enfermedades infecciosas y los rinovirus, y son la causa principal de ese proceso. O sea que aquí podemos decir que entre otras enfermedades infecciosas bastante frecuentes, como la faringoamigdalitis, entre el 40 y el 70% son de origen viral, y las de origen bacteriano tienen como agente etiológico el Streptococcus pyogenes, es entre un 15 y 20%. El famoso Mycoplasma pneumoniae, la clamidia pneumoniae, que tiene entre ellos un 15 y respectivamente el 8 y el 10%. Las manifestaciones son molestias locales ya descritas. El tratamiento de los procesos víricos es sintomático. Ojo, sintomático. Muchas veces, exacto, que le haga una sobreinfección, solo se recomienda iniciar tratamiento con antibióticos si se sospecha de una infección bacteriana, o sea, ya hay una sobreinfección sobre el virus. Normalmente los virus abren la puerta a las infecciones, que normalmente puede tener un comienzo brusco. ¿Cómo se sabe si la patología es más bacteriana o viral? Mire, aquí se lo explica muy claramente. El comienzo es brusco, o sea, con fiebre de una vez elevado, y el caso de la faringoamigdalitis o la sinusitis es de una, o sea, de una vez arranca. Cuando en el caso viral el comienzo es más leve, 2 o 3 días. Es diferente porque acuérdense que las bacterias se multiplican rápidamente, ¿no? Y producen efectos. La sinusitis y otras enfermedades infecciosas, aproximadamente el 15% de los casos de origen vírico. Los virus implicados son adenovirus, el virus respiratorio sincial. Entre las bacterias tenemos el Streptococcus pneumoniae, que es un 20-35% de los casos, y la influenza, que es un 6 o un 26%. Síntomas como que inflamación de las membranas, de la mucosa, que ocurre en la cavidad de los senos paranasales, que puede producir fiebre, dificultad respiratoria y fatiga. En un 60% o 70% de los casos, normalmente son leves y moderados y se curan sin antibióticos. Eso es como un bosquejo, un brochazo normalmente de esa patología. Otras patologías que es muy frecuente, la famosa bronquitis, ¿sí? Que es otra de las enfermedades del aparato respiratorio con mayor prevalencia. Se caracteriza por la obstrucción de las vías aéreas por inflamación en el largo tracto bronquial, reduce la luz de los bronquios y la excesiva producción de ¿qué? De moco, de esputo. La tos es el síntoma más destacado, provocado por rinovirus, coronavirus y virus de la gripe y adenovirus. Pero con frecuencia se producen infecciones bacterianas secundarias por generación de esputo. ¿Sí? Normalmente esta es la fisiopatología de la bronquitis común. Dentro de las enfermedades no infecciosas, tenemos entre enfermedades no infecciosas se pueden tratar con fitoterapia. Se encuentran el asma bronquial y la rinitis alérgica. El asma bronquial, recuerden que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que se origina de un broncoespasmo agudo y disnea,
entre otros factores que las desencadenan, están los alergenos, infecciones víricas, productos químicos como el límpido, por ejemplo, el hipoclorito, el aire frío, ejercicios en exceso, estímulos psicológicos. El asma bronquial, sí señores, el asma bronquial en niños es un problema psicológico. Niños que especialmente cuando hay agresiones entre los padres de familia, o muchas veces cuando se ven agresiones o se ven intimidados, pueden generar ese estímulo de un asma bronquial. ¿Sí? Eso se ha comprobado. El tabaco y algunos fármacos alopáticos pueden producir el asma. En cuestión de la rinitis alérgica, es un trastorno mediado por inmunoglobulinas como consecuencia del depósito de alergenos en la mucosa nasal, y los síntomas son el estornudo frecuente, la rinorrea acuosa, el picor nasal y la congestión nasal. Entre las plantas que más se utilizan para este proceso, tenemos el eucalipto, el orégano, el tomillo, el tolú, que no es colombiano, ese sí no es tan colombiano, el llantén, el marrubio y el totú. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos procesos de esas plantas. El orégano, por ejemplo, ¿sí? El orégano normalmente, los nombres comunes es orégano, orégano europeo. Las partes utilizadas son las flores sumidas. En usos tradicionales se ha empleado por vía oral común estomatítico, expectorante, antispasmódico, antiflatulento, aperitivo, digestivo, carminativo, diurético. Pero dentro de la actividad farmacológica se demostró que el carbacrol, que es este componente del orégano lo están estudiando, el carbacrol. El carbacrol sirve para el cáncer y ya lo encontraron por ahí algunos compuestos y lo están estudiando y lo sacaron prácticamente el orégano. Pero se subió que el orégano es muy bueno para la parte antimicrobiana. ¿Sí? Profe, Señor. no sé si sea verdad o no, a mí me comentó un profesor también, Sí. no me acuerdo que algo también estudia de plantas, dijo que el orégano fumándolo hace un efecto parecido a la marihuana, no sé si sea verdad o no. Yo he escuchado de la salvia, pero no del orégano. Yo escuché el orégano. ¿Quién le dijo Horta? No. ¿Otro? No es conocido. Ah, listo, perfecto. Área. Pues de pronto él utiliza el orégano, no sabemos, pero no que sepa la salvia, ¿no? Se acabó la producción, no hay más, echemos el orégano. Entonces, bueno, pero bueno, sí, Listo, bueno, profe. si él lo dijo es porque lo probó, ¿no? Digo yo. Ya lo probó. Sí, Listo. pero bueno. Entonces, el orégano es un buen antibiótico, especialmente en patologías que ya tienen como una bronquitis infecciosa o procesos de ese lado, podemos utilizar el orégano. En Colombia lo utilizan de dos maneras, es un antiinflamatorio y también es carminativo, ¿no? O sea, que sirve para los problemas de digestión o dispexias como tal. Normalmente se utiliza el extracto fluido, lo mismo, 30 gotas 3 veces al día, contraindicaciones y precauciones, embarazo y lactancia, interacciones con otros medicamentos, puede disminuir reducir la absorción del hierro, no se reportan toxicología, estudio en la bibliografía y se puede tomar en cápsulas, se puede tomar en infusión como tal. El tomillo es un buen antibiótico, inclusive le iba a decir que una de las cosas que se ha comprobado que ayuda a desintoxicar la parte pulmonar, el tomillo, ¿sí? Para la chica que ha consumido sustancias alucinógenas, el tomillo le puede ayudar a limpiar los pulmones como tal, ¿no? En la composición química también tiene carbacrol igual que el orégano, y es un antiséptico, antitusivo, expectorante, antiespasmódico, antimicrobiano. ¿Por qué digo que le ayuda a limpiar los pulmones? Porque es antioxidante, elimina los radicales libres producidos por esos efectos secundarios de los alucinógenos, es antihemolítico, carminativo, broncoespasmolítico, o sea, bronquitis aguda y crónica, y ayuda a eliminar la mucosidad bronquial, y es un antiséptico respiratorio. Entonces, por ahí le podemos trabajar también para esa parte con el tomillo. Dosificación, infusión de 1 o 2 gramos de la planta 3 veces al día, contraindicación solamente embarazo y lactancia. Esta de Tolú es de Perú, la coloqué ahí porque me pareció como chévere. Ellos sacan, es un bálsamo
que normalmente contiene ácidos benzoicos y ceramínicos. La actividad farmacológica es antiséptico, espasmódico y expectorante. Aquí en Colombia no lo conseguimos, o creo que sí. Por ahí vi un jarabe con bálsamo de Tolú, pero sí, muy rara vez se consigue. Indicaciones: se utilizan en enfermedades respiratorias, en forma de tintura y afecciones bronquiales. La posología, 10 centímetros cada 8 horas, y es sacado de un árbol, ¿no? El Tolú. El famoso Yantén también es muy buen antibiótico en afecciones respiratorias, y no más es verlo. La bronquitis, profe, es súper bueno. Bueno, listo. Gracias a Dios ahí tenemos a alguien que lo utilizó. Exacto. En lo que es bronquitis, en el asma, es buenísimo utilizar el Yantén, y todo lo que tiene que ver con fiebre y tos. También sirve para afecciones urinarias como cistitis, litiasis y enuresis, y se usa tópicamente en infusión de acceso. Mire, tanto Yantén que hay por ahí, y uno casi no ve casi jarabitos de Yantén, ¿no? Pero sería bueno utilizarlo. Principales compuestos: contiene mucílagos, flavonoides, ¿sí? También tiene algunas cumarinas. La acción farmacológica es antiinflamatoria, antitusiva, antimicrobiana, cicatrizante, y los mucílagos que facilitan la expectoración por general. Entonces, es muy buen antibiótico para esos efectos, y también ayuda a trabajar. Tomas como antibiótico. El uso externo lo utilizan como cicatrizante, coadyuvante de tratamiento de afecciones inflamatorias de la piel. Modo de empleo: en Colombia lo utilizan tópico, pero en España sí lo utilizan bebido, ¿sí? ¿Por qué aquí en Colombia lo utilizan tópico? Porque la FDA no ha definido la seguridad de la planta. La planta está calificada como de seguridad no definida, entonces no sabemos. Entonces, aquí nos copiamos mucho de eso y no hacemos investigaciones propias, pero es muy bueno para bronquitis. ¿Qué otras plantas han utilizado en Colombia? Tenemos las de acción broncohilatadora, como el totumo, el frailejón y las lágrimas de San Pedro. Son plantas que no tienen una investigación dentro actual tan fuerte, excepto el totumo, pero el totumo, por ejemplo, aparte de utilizar la pulpa del jarabe, cura el asma. Según investigaciones de la Universidad de Antioquia, han curado el asma con totumo, ¿sí? El frailejón, las hojas se utilizan en el asma y afecciones pulmonares, y las lágrimas de San Pedro aparecen que han utilizado en algunas aguas, se curan tomando la infusión de sus hojas. Entonces, estas son las lágrimas de San Pedro, el Croix Lágrima Hobbit, por si acaso. Aquí tenemos el frailejón, que es muy conocido porque es el que nos acumula agua, es el que destruye mucho en los páramos, y el totumo, que es el famoso Crescentenia acuminata, ¿sí? Que en sus partes la pulpa del fruto se emplea por vía oral para tratamiento de afecciones respiratorias como asma, bronquitis, pulmonía, resfriados, bueno, gripes, tos, así como para aliviar afecciones gastrointestinales, y se ha aplicado también para dermatitis. Los principales constituyentes son ácidos orgánicos, ¿sí? Tiene Profe, alcaloides, señora. para la dermatitis, ¿cómo es? La pulpa la cogen y la aplican en emplasto, ahí. Sí, usted parte el totumo, aplica la pulpa, eso se debe quedar por ahí 5 o 10 minuticos, y O después sea, se lo que retira. llaman la tripita. La pulpa, sí, señora. Sí, Bueno, de 15 a 10 minutos. 5 a ¿Cada 10 cuánto más o minutos. menos, profe? Eso por ahí, por ahí cada 3 días se puede hacer ese proceso. Listo, Sí. profe, gracias. Algo Ay, muy profe, interesante, otra señora. pregunta. Sí. ¿La pulpa se utiliza recién abierto el totumo Sí, o se sí. puede guardar No, y utilizar? usted lo puede abrir, coge la pulpa que va a utilizar, la usa, y después le pones un papel, este transparente, ¿cómo es que se llama? El de volver, ¿Minipel? minipel, y ahí lo mantiene para que no se oxide, Listo, profe. ¿sí? Gracias. Aquí sabemos que tienen alcaloides cuaternarios. La pulpa también tiene compuestos tipo iridoides que sirven para desinflamar, como los tiene el arpagofito procumbens, por ejemplo. Tiene buenos polifenoles y esteroles. La actividad farmacológica se dijo que es una actividad antibacteriana y limitada a la tintura y el extracto etanólico de las hojas. La pulpa puede presentar actividad en extracto etanólico en la sida, menor actividad, pero igual funciona. Coayudante en el manejo de trastornos respiratorios leves. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en el campo se utilizaba mucho el totumo para limpiar la matriz de las mujeres después de que tuvieran el bebé.
porque mi abuela pues era partera, ella era sanadora, y ella utilizaba mucho ese totumo para eso, ¿no? Aquí no aparece, pero es una de las tradiciones más antiguas de la etnobotánica respecto al totumo. Contraindicación, hipersensibilidad a los componentes de la planta, puede ser irritante gástrico, está contraindicado en enfermedades acidopécticas. Y el resto no tiene ningún problema por ese lado. Actividad expectorante, tenemos la borraja. Acuérdense de la borraja y tilo, que es muy antigua. El tilo es un antihistamínico prácticamente. La borraja se utiliza especialmente para eliminar la tos y como expectorante. No hay un gran estudio sobre la borraja, pero sí. Otra cosa que han utilizado, por ejemplo, claves japonesas, bromelias, pero eso sí es levemente. Aquí en Colombia, aquí tenemos la borraja. Otra planta que se ha utilizado bastante es el romero. ¿Sí? El romero lo utilizamos bastante en la parte de la tos, especialmente la tos espasmódica, ¿no? La tos fuerte que deja doliendo el pecho, ¿no? Y también es también es un que tiene estudios muy interesantes en procesos del dolor, los cólicos. Se ha demostrado la actividad antiinflamatoria del extracto metabólico de las hojas en pacientes con bronquitis. En estudios clínicos en pacientes con bronquitis se mejoró significativamente la expectoración por administración de la planta, o sea, tiene buen efecto en la parte de la bronquitis. También se identificó un problema que sirve para el hígado, es un hepatoprotector, y además de eso, es diurético. Entonces, y también lo utilizan para la parte digestiva como antiulceroso. Es uno de los fitomedicamentos más seguros que hay, que pueden utilizar muy bien para la parte de la bronquitis, porque estamos hablando de asma y bronquitis. Y puede tomarse 30 gotas cada 8 horas, infusión 3 tazas diarias. Entonces, compañeros. Profe, ¿y la amapola? La amapola. Pues la amapola, es que lo que pasa es que la amapola la utilizan más para dormir. Sí, pero también tiene efecto. Sí, claro, porque como inhibe, es un antitusivo, pero aquí en Colombia la utilizan, pues poco la utilizan, como digamos, y como el Bademecum de plantas oficinales no la trae como tal, pues no la escogen, pero sí la utilizan como antitusiva y la utilizan también para dormir, ¿sí? Por si acaso. Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, compañeros? Bueno, entonces, por hoy, trabajamos lo que es el sistema como tal respiratorio. Espero que hayan aprendido un poquito sobre este sistema. Por lo menos vimos las plantas en Colombia, la mayoría, o todas, algunas que otras como la amapola y otras planticas por ahí que se pasan, pero que tienen estudios contundentes y evidenciales, esas, y que nos puede servir especialmente para todos los manejos de enfermedades respiratorias, tanto superiores como inferiores, leves y moderadas. Entonces, es algo muy importante para eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, compañeros? Profe, yo tengo pero una pregunta de los trabajos, profe, una inquietud. Dale, tranquilo. Pero, Profe. mire, profe, antes de darles preguntas, la caña de azúcar también, ¿cierto, profe? Esos son estudios etnobotánicos, pero como la caña de azúcar tiene algunos polifenoles y otras cosas adicionales, pues trae nutrientes y eso, pero alguna vez lo utilizaron, pero no hay un estudio tan concreto como tal. ¿Sí? Bueno, ahora sí, señora, cuénteme. Porque aquí estoy revisando, yo tengo un libro, tengo una enciclopedia de plantas medicinales. Bueno, excelente. 2 tomos y aquí estoy mirando todo lo del aparato respiratorio. Del aparato respiratorio, sí. Lo que pasa es que, sí, ahí le menciona, lo que pasa es que hay 2 cosas, María. En la enciclopedia, pues aparecen las plantas, acuérdense que hay 5.000 plantas en Colombia que son estudiadas por la parte científica, perdón, por la parte botánica, pero ya con evidencia científica lista que usted diga, mire, aquí está el estudio y cómo tomarlo, pues son pocas, entonces, porque el estudio no ha llegado a ser tan concluyente, pero sí pueden haber muchas otras plantas que se pueden utilizar. Por ejemplo, aquí se nos pasó el yarumo, 2 gramos de yarumo, buenísimo para curar el asma, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, el yarumo es un árbol muy conocido acá y se puede utilizar las hojas y es buenísimo para el asma. Un paciente con asma denle yarumo, que es muy bueno por ese lado. Entonces, sí, hay otros estudios, pero evidencialmente como estamos hablando del vademécum oficinal de plantas oficinales, pues como, qué pena, valga la redundancia, pues nos toca utilizar ese medio. Pero hay muchos. Yo tengo ahí en el libro de fitofármacos que le subí, hay cantidades y cantidades de plantas que nos pueden ayudar, solo que esas tienen un poquito más de evidencia. Sí, aquí Bueno. está la mayoría de los que usted mencionó. Ah, bueno, perfecto. Sí, Ah, claro. bueno, pues. Ahora sí, cuénteme el trabajo, Alexander. Sí. Profe, es que tengo una inquietud, profe. Ujú. Cuando tengamos la sustentación, creo que está para el 11 de mayo, esa sustentación que aparece es del trabajo de las hierbas, por ejemplo, el acaso, el aguacate o el taller No. La sustentación es del trabajo ya en general, de la investigación de lo que en mi caso, la hierba, del del- aguacate. sí, en el caso suyo lo que escogió, esa es la sustentación. Profe, una cosa, ¿hay que hacer trabajo o solo el póster? No, O es un ambas póster. cosas. No, es un Es solo póster. un solo póster, no se Es hace un trabajo póster. No se hace como... trabajo. Usted me hace el póster y el póster tiene que venir definido todo lo que se le pide y usted hace una exposición de su póster, de su trabajo, perdón, de su investigación, del producto que fabricó y que nos lo va a presentar y nos lo va a vender, pues prácticamente porque usted fabricó ese producto y nos va a explicar para qué sirve, cómo se toma, cómo funciona todo eso. ¿Ok? Y el taller sí esa parte para otra semana. No, profe. el taller sí, eso es aparte, eso es de legislación, normatividad. De ese nomás es presentarlo y nomás, no hay que No hay que sentar ni sustentar, exponer. presentarlo, cada uno lo sube en su trabajo, así lo hagan en grupo, lo tienen que subir individual, ¿ok? Para que Ok, tengan listo, profe. ese proceso. ¿Listo? Pero Bueno, ¿esto se va a hace ser en presencial, citas o profe. individual? Perdón. el taller es en CIPAS, Ah, ya. Y la exposición, pues también, profe, la sustentación. claro, es en CIPAS. O sea, Profe, ¿va a ser presencial o virtual? voy a escribirle a la profe a ver si nos la deja virtual, perdón, presencial. Voy a escribirle a la Ah, ok. coordinadora a ver si nos la deja presencial. Como son 4 horas, podemos abarcar 2 horas ahí, un saloncito que nos preste y lo hacemos presencial. Voy a escribirle a la Ok. profe. ¿Listo? Listo, profe, bueno, Profe, qué gracias. pena. ¿Me Sí. puede repetir la sustentación? Es que en el momento se me salió. ¿Qué? ¿Qué le repito? La sustentación, que tiene que sustentar el póster. No es un trabajo, es un póster que tienen que sustentar y en el póster pues viene todo lo que se le pide, que los metabolitos secundarios, cuál fue el medicamento que fabricó, todo eso está creo que en la primera charla que hicimos, creo que está ahí. Igual voy a volverles a colocar más adelante lo que se pide en el póster para que tengan idea. No, mentiras, ahí yo les coloqué en la plataforma, hay unos póster, no son al 100% porque esos no fueron 5, la verdad, pero son una guía más o menos de cómo tendrían que hacerlo, menos letra, más precisión. ¿Ok? Ahí está, miren en plataforma que les coloqué el informe. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, ¿y ese para ¿Listo? qué día es la entrega? La del póster. Creo que es 11 de mayo, si no estoy equivocado. Sí, profe, es el 11. Bueno, listo, perfecto. Entonces, voy a escribir a la coordinadora mañana a ver si de pronto esa fecha nos la deja presencial para poder escucharlos mejor presencialmente. Eso es bueno que estemos ahí presencial. ¿Listo? Profe, pero insístale, porque ella no quiere. No sé por qué. Vamos a hacer la solicitud, lógicamente, claro que sí. Ujú. Sí, entonces, y ya haciendo la solicitud, pues yo les digo